Hola amigos, bienvenidos sean a este video. El día de hoy les venimos a compartir Giovanni, Fernanda, Emiliano, Oscar, Katia y su servidor Logan un tema muy interesante que se titula Aridoamérica antes de los españoles. Para darle contexto al asunto a tratar, tras la caída del Imperio Azteca en 1521 y posteriormente la conquista de Mesoamérica en el 1535, dándole inicio al Virreinato de Nueva España, Aridoamérica fue el siguiente objetivo español. Si bien los españoles solamente lograron poblar el sur de la región, posteriormente siendo el actual México, el actual norte de México y la Luisiana, estos territorios posteriormente serían perdidos durante las guerras de independencia y en la guerra mexicano-estadounidense de 1846 y 1848, siendo el actual norte de México la parte sureña que conserva de la superárea de Aridoamérica. Antes del descubrimiento de América, Aridoamérica había cambiado bastante. Las tribus de la Gran Cuenca de América, que conformaban la región de Oasis América, ya no existían. Por motivos actualmente desconocidos con exactitud, estas tribus desaparecieron o abandonaron sus lugares de estancia, dejando ruinas de lo que alguna vez llegaron a edificar. Esto provocó que los pueblos vecinos empezaran a poblar dichas tierras, trayendo sus costumbres, sus culturas y sus tradiciones, las cuales hicieron que se perdiera la esencia de las antiguas tribus que habían vivido ahí. Las áreas culturales son esta división que se hizo de la región de Aridoamérica en 8 áreas culturales, ya que estas áreas culturales poseían características culturales, climáticas y geográficas distintas, y estas características permitieron o retrasaron el progreso de las tribus que allí habitaban. Esto dio como resultado a que el área del centro y sur de California fuera tuviera una gran cantidad de habitantes, siendo una de las más habitadas, valga la redundancia, de Aridoamérica. Estas culturas tenían una constante relación entre sí, ya que mantenían lazos comerciales de productos alimenticios y cerámicos, y cabe destacar que la cerámica de esta área en particular fue una de las más hermosas que se conocen de toda la región de Aridoamérica. Primeramente, para hablar sobre las formas de producción es importante y cabe destacar las condiciones ambientales en las que estas tribus se desenvolvían. La situación ambiental fue una limitante, ya que se presenta en este territorio un clima extremoso con pocas precipitaciones, que no eran aptas para el desarrollo de la agricultura. Y la vida dependía mucho de la estación, es decir, que algunos alimentos se obtenían según la temporada. Esto dio paso a la movilidad de las tribus hacia otros territorios. La árida geografía donde estos grupos habitaban los llevó a desarrollar una vida seminómada. Pero aunque existían ciertas limitaciones, muchas de estas tribus lograron su adaptación. Pero entonces, ¿cuál fue su forma de producción o su forma de subsistencia? Bueno, para estas tribus la organización fue clave y fundamental para la obtención de alimentos. Dentro de cada tribu se asignaban tareas de acuerdo al género. Por ejemplo, las mujeres se dedicaban a la recolección de frutos, lo que eran tunas, mezquites, pitayas, raíces, etc. También se dedicaban al cuidado de hijos y a la caza de animales pequeños, como lo eran ciertos reptiles. Los hombres exclusivamente se dedicaban a cazar, ya sea roedores, reptiles y también búfalos, entre otros animales. De igual manera, la pesca. Esto dio paso a la fabricación de herramientas para cazar, arcos, flechas y lanzas con puntas de piedra. Aunque en comparación con Mesoamérica, la agricultura aquí fue difícil en este territorio, existieron tribus como la Cucapá, que aprovecharon dichas temporadas para sembrar. En el caso de la política administrativa en Aridoamérica, como hemos de saber,
En Aridoamérica era muy difícil encontrar a una sola cultura, sino que eran en su mayoría muchas culturas, y en este caso muchas de ellas eran nómadas o seminómadas. En este caso y estructura, como sabemos, los nómadas no suelen ser grupos tan grandes, a diferencia de Mesoamérica, en donde podemos encontrar grandes números de habitantes, sino que en el caso de Aridoamérica encontramos una minoría, alrededor de siendo un grupo máximo de 800 y un grupo mínimo de 100. En diversos casos serían estos. Al ser personas que se movían constantemente, no podían establecer un jefe como tal de manera pues algo legislativa, sino que como era la mayoría de personas que se encontraban ahí familiares, entonces tenían una estructura tribal, que la estructura tribal como tal es encargar a un jefe dentro de su tribu que sea una persona de alto rango, ya sea una persona mayor por la sabiduría o sea una persona elegida específicamente para mandar y ser su jefe durante ese camino. Debido a esto, al ser muchos grupos, estos decidieron realizar alianzas entre ellos. Entonces realizaban sus alianzas a partir de matrimonios arreglados, o sea, un matrimonio entre hijos de los jefes tribales y entre los mismos. Hablando de esta estructura, sí era posible que hubiesen ejércitos. En este caso eran ejércitos mínimos y estos se encontraban en una posición más defensiva, de defender a la gente, que ofensiva, de llegar a atacar a otros grupos. En su defecto, también estos, al tener relaciones con ellos, llegaban a comerciar. En el caso de California, los apaches y muchos más que se encontraban podían comerciar entre sí mismos. Habían ciertos centros en los cuales se podía comerciar. En Aridoamérica se encuentra una gran cantidad de pinturas rupestres. Estas representan a la fauna natural, como venados, pumas, manatíes e inclusive ballenas. Estas estaban hechas principalmente de tintes minerales que obtenían de algunos volcanes o tintes vegetales que sintetizaban los propios habitantes. Estas actualmente se pueden encontrar en sistemas de cuevas. También contaban con una tradición oral, música, y también contaban con ciertas artesanías hechas a partir de animales y piedras. Ahora sí, comenzando con uno de los puntos, sería primeramente la formación de bandas. Bueno, aquí más que nada la gente vivía en grupos pequeños, no más de 100 personas, y pues estas relaciones entre los grupos eran mayormente tenían que ver entre el parentesco y el reconocimiento con un antepasado común. Dichos grupos y más que nada pues estas sociedades eran igualitarias, si bien todavía existía una diferenciación entre lo que sería el sexo y la edad, lo que principalmente daban las actividades productivas. Ahora bien, sobre los sistemas de alianza, estas mayormente ocurrían cuando existían problemas en los grupos o a nivel general, tales como podría ser falta de alimento debido pues a las temporadas que pues por el entorno no solían ser muy favorables. También tendremos como los conflictos entre pueblos. Entonces estos grupos se unían y así se formaban las alianzas que podían llegar hasta ser incluso 1000 personas. Y finalmente sería los contactos entre grupos, que una vez que se formaban estos grupos y posteriormente las alianzas, hasta llegar a estas llamadas reuniones. Estas alianzas temporales no eran tan seguidas, lo cual les dificultó muchísimo y en parte pues fue
punto muy importante de que no se llevara a cabo la creación de tradiciones muy arraigadas al punto en que todos estos individuos o grupos pudieran compartirlas entre sí. Y bueno, finalmente, ya a modo de conclusión, podríamos decir que estas actividades pues eran más que nada meramente estrategias de adaptación en torno pues a sus circunstancias, a los tiempos y más que nada al fin de aprovechar los recursos naturales y los lugares que ofrecían, que lograba ofrecer Aridoamérica en ese momento. Para finalizar, podemos decir que Aridoamérica no estaba incivilizada antes de la llegada de los españoles. Por el contrario, contaba con una gran riqueza cultural, la cual, a diferencia de Mesoamérica o Asisamérica, no hemos podido conocer del todo por falta de información, evidencias, y solo tenemos las pocas fuentes generales de la época colonial y unas que otras cosas extraídas del subsuelo por los antropólogos.